En esta ocasión, con lo que vamos a trabajar es con el tiempo de ejecución. Todavía estamos dentro del paradigma de programación estructurada, pero ahora vamos a ver qué está sucediendo dentro de la memoria de la computadora mientras mandamos a ejecutar nuestro código. Para ello, vamos a ver una estructura de datos muy importante que existe dentro de la máquina virtual de Java. Esta estructura es la pila de ejecución. Es más, es tan importante y como ya habíamos mencionado, la máquina virtual de Java realmente está emulando la arquitectura de una computadora física. Así es que sí, aunque no estén utilizando Java, su sistema operativo también está utilizando una pila de ejecución cuando está trabajando con los diferentes programas que están. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta estructura, para qué sirve y cómo se utiliza. Vamos a plantearnos una serie de preguntas. Cuando nosotros estamos ejecutando un programa, tenemos varias funciones, hemos visto que es posible mandar llamar a unas dentro de las otras, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo registra la computadora qué línea de código debe ejecutar en qué momento? ¿Cómo sabemos de dónde a dónde brincar? Seguramente ustedes habrán notado que en los códigos de ejemplo tenemos una serie de numeritos a la izquierda donde estamos tratando de identificar en qué línea de código nos encontramos. Bueno, interiormente la computadora también lleva el registro de en qué parte del código se encuentra. Cabe mencionar que lo que se hace dentro de la computadora ocurre en realidad ya con el código en el lenguaje máquina. Así es que las direcciones que nosotros tenemos en el código en lenguaje abstracto pues son aproximadas, pero aún así es lo que vamos a utilizar para estos ejemplos. Pues continuamos con nuestra pregunta. Es decir, ¿cómo sabe cuándo brincar a una función, cuándo y a dónde regresar cuando termina su ejecución? Para eso vamos a utilizar nuestros números de línea. Nuestra pregunta es, ¿qué instrucción sigue? ¿Cómo sé a dónde regresar, a dónde ir, en qué orden estoy ejecutando mi programa? Otra pregunta muy importante es, ¿cómo determina qué variables son visibles dónde? Hemos visto que una parte importante de los paradigmas de programación como el estructurado o el orientado a objetos es que pequeñas piezas de código solamente vean la información necesaria para resolver la tarea que les ha sido asignada. Todo lo demás no debe de ser visible. Entonces, ¿cómo hace la computadora en tiempo de ejecución para saber qué puede ver y qué no puede ver? Si se manda a llamar la misma función varias veces, ¿cómo sabe cuánto valen los parámetros actuales en cada ocasión? Recordemos que los parámetros formales son simple y sencillamente los nombres de las variables que vamos a utilizar. Son espacios apartados para los datos. Los parámetros actuales son los valores que estamos utilizando realmente. Entonces, ¿cómo puede distinguir entre las diferentes ocasiones en que mandamos llamar la función cuál tiene cuáles valores? Bueno, pues vamos a responder esas preguntas precisamente viendo cómo funciona la pila de ejecución. Utilicemos para ello el siguiente ejemplo. Tenemos un pequeño código, realmente solamente es decorativo, porque lo único que hace es imprimir lo que estamos haciendo, pero vamos a ver entonces qué es lo que va a almacenar la computadora por dentro. En las diapositivas solamente está un resumen de ese código. Vamos a ver acá el código completo. Bien, aquí tenemos nuestra clase dibujo humano. Supuestamente está modelando el hecho de que queremos dibujar un ser humano. Como siempre, recordemos que la ejecución de nuestro programa va a empezar por el método main. Entonces, aunque tenga un montón de métodos en la parte de acá arriba, mi código empieza a ejecutarse a partir de la línea 37. Una vez que entramos aquí, se manda a llamar una función, la función que nos permite imprimir en pantalla. Sin embargo, ustedes saben que Java no tiene una función llamada SOP, tiene system.out.println. Bueno, como lo voy a estar llamando varias veces en el código, se me ocurrió hacer lo siguiente. Tenemos un método privado que recibe una cadena y por dentro manda a llamar system.out.println. Como estamos dentro de la misma clase, puedo ver este método. Entonces, cada vez que quiera imprimir, solo escribir stop. Bien, entonces, comenzamos queriendo dibujar a un ser humano. Pero ¿cómo se dibuja a un ser humano? Vamos a descomponer ese proceso.
Lo que vamos a realizar entonces es la acción dibuja humano y digamos que nuestro humano se llama Fred. Cuando hayamos terminado de dibujar al humano, simplemente reportaremos que el humano ha sido dibujado. Pero dibujar al humano en realidad se descompone en varias acciones. Tendríamos que buscar entonces en la parte de arriba un método llamado dibujado humano que reciba como parámetro una cadena. Bien, lo tenemos justo aquí arriba. Entonces, cuando lleguemos a la línea 39, nuestro código va a tener que brincar a la línea 27 para empezar a ejecutar el código que se encuentra aquí. Recibe el parámetro strings, llama nombre, y otra vez tenemos una serie de llamadas a métodos. Top, dibuja cabeza, dibuja torso, dibuja cadera, dibuja brazos, dibuja piernas. Empezamos con SOP. Brincamos hacia acá, imprimimos la línea. Dibuja cabeza, entonces tendremos que brincar a este método. Dibuja cabeza. Recibe una cadena que es el color del cabello, una cadena que es el color de los ojos. Pero dentro de este también tenemos otras llamadas a métodos. A SOP, a dibuja cabello, a dibuja ojos, que a su vez pasan parámetros. Bien, ya se empezó a ver un poco la idea, ¿no? Métodos que mandan llamar a métodos dentro de métodos. ¿En qué orden ejecutamos esto y cómo lo mantiene la computadora? Vamos a empezar entonces a hacer dibujos. Así es como veríamos nuestra pila de ejecución. Lo primero que vamos a montar aquí es el método main. El método main está recibiendo un argumento que se llama args. No estamos haciendo nada con él por ahora, así es que simple y sencillamente dejaremos una caja vacía. Después de eso, mandamos llamar al método SOP. Eso quiere decir que en la pila vamos a agregar un nuevo registro. SOP está recibiendo también una pieza de información. Es la cadena main, queremos dibujar un humano. Las cadenas no son tipos primitivos en Java, son objetos. Así es que lo que vamos a hacer por el momento es dibujarlas por acá. Bueno, el área donde se encuentran realmente también tiene un nombre. Se llama el montículo. Por ahora solamente pensémoslo como un área de memoria donde está guardado el objeto. Entonces, esta cadena va a ser el parámetro del método SOP. ¿Cómo se llama el parámetro formal? Se llama cabello. Entonces vamos a escribir aquí cabello y vamos a crear una flecha que apunte a esta cadena. Ya logramos pasar el parámetro. Perdón, estamos usando SOP. Se llama ese. Ahí está. Ya pasamos el parámetro. Dentro de este tenemos otra llamada a una función, que es ahora sí println. También recibe un parámetro, que en este caso es un string. Y curiosamente, pues es exactamente la misma cadena, ¿no? Entonces vamos a dibujar una flecha que apunte a la misma cadena. Bien, entonces ya tenemos esta llamada, se ejecuta. Aquí no puedo continuar dibujando qué suceda porque no sé cómo esté programada esta función. Lo que sí sé es que cuando se termine de ejecutar esta función, necesitamos regresar a la línea 6 del código, después de la línea 6. Eso quiere decir que hay una pieza más de información que se va a guardar dentro de mi registro. Es decir, se tiene que guardar a qué línea voy a regresar cuando haya terminado de ejecutar el código. En algún lugar de por acá hay un 6. Lo mismo ocurrió con esta función. ¿Qué tengo que hacer una vez que haya... no sé, aquí está println. No. ¿Qué va a suceder una vez que haya terminado de ejecutar SOP? Bueno, entonces tendría que haberme acordado de dónde lo mandé llamar. Lo mandé llamar desde main, ¿no? Era la línea 38. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que vamos a tener 3 piezas de información. Los argumentos que estamos recibiendo. Bueno, estamos poniendo el nombre del método para acordarnos que hay aquí. La línea en la que voy a regresar. Y también si tuviera variables locales aquí,
irían inscritas dentro de este cuadrito. Bien, entonces cuando regrese de la llamada a println, lo que va a suceder es que este registro va a desaparecer. Toda la información que haya utilizado durante la ejecución de esa función se va a borrar en el instante en el que desaparezca ese registro. Y voy a regresar a la línea que tenía indicada, es decir, a la línea número 38. A la línea número 7. Entonces, ya que estamos aquí, otra vez terminé de ejecutar SOP. Lo que me está diciendo aquí es que cuando termine de ejecutar SOP, voy a ir a la línea 38. Voy a la línea 38 y esto que está aquí va a desaparecer. Ya no voy a volver a utilizar esta cadena, entonces también ella se va a ir. Bueno, ahora vamos a la siguiente ejecución. Línea 39 también es una llamada a función. En este caso se trata de la función dibujo humano. Bueno, observen que ya desapareció el historial de lo que había estado haciendo antes porque ya se terminó de ejecutar esta parte de arriba. Vamos a crear un nuevo historial ahora trabajando con dibujo humano. Entonces tenemos ahora la llamada a la función dibuja humano. Apuntemos de una vez que cuando terminemos de ejecutar dibujo humano, estábamos en la línea 39, entonces tendremos que llegar al final de la línea 39. ¿Qué más le dijimos a dibujo humano? Le pasamos un parámetro. Dibujo humano, ok. El parámetro formal se llama nombre. Y el valor que le vamos a pasar es la cadena Fred. Otra vez Fred está por acá. Y lo que vamos a poner aquí es la dirección de Fred. Ya tenemos nuestras piezas de información, entonces ahora nuestra ejecución brinca al código dibuja humano. Otra vez dentro de dibujo humano vamos a tener una llamada a SOP. Dentro de SOP vamos a tener una llamada a println. Y lo que va a hacer nuestro código entonces es imprimir dibujando humano dibuja a Fred. Bien. Esa fue la versión rápida. Después de eso viene una llamada dibujo cadena. Observen cómo en cuanto terminé de ejecutar eso, borré lo anterior. Entonces ahora tengo que dibujar el registro para dibuja cabeza. Estamos pasando dos parámetros. Dibuja cabeza recibe las variables cabello y ojos. Entonces tenemos aquí dos objetos, las cadenas castaño y miel. Entonces, cabello tendrá la dirección de castaño y ojos la dirección de miel. El valor de la izquierda corresponde al parámetro de la izquierda, el valor de la derecha al de la derecha. Después otra vez se repite la historia, montamos SOP, montamos println y se va a imprimir dibuja cabeza cabeza con. Una vez que se haya terminado de ejecutar, se borran los registros y vamos a pasar al siguiente, dibuja cabello. Observemos que dibuja cabello también recibe un parámetro, que es cabello. Bueno, en este caso se trata exactamente de la misma variable que habíamos recibido, entonces lo único que vamos a hacer es pasar otra vez una flecha al mismo objeto que ya teníamos antes. Entonces dibuja cabello tiene su propia variable local que se llama cabello. Cabello recibió entonces la dirección de este valor. Lo vamos a ver así. Finalmente, otra vez mandamos llamar SOP, mandamos llamar println, se imprime en la pantalla dibuja cabello con el parámetro correspondiente, castaño, y termina la ejecución. En cuanto termine la ejecución, se va a desmontar este registro y recordemos que tendríamos que regresar a la línea
cabeza 29. De dibuja cabeza tenemos que regresar. Oh Dios. Dibuja cabello, regresa. Dibuja cabeza 18. De dibuja cabeza regresamos a dibujo humano, línea B. Entonces termino de ejecutar, regreso a la línea 18. En la línea 18 continuaría entonces con la siguiente llamada, que sería dibuja ojos. Eso quiere decir que desapareció este registro, pero no he terminado aún. Ahora tengo un nuevo registro para dibuja ojos. Dibuja ojos, entonces va a regresar a la línea 19. Y también pasa un parámetro que es la cadena ojos. En dibuja ojos se llama ojos. Y tomamos la línea. Oh, cierto. Hace rato que desmonté este registro, también se fue. Bien. Dentro de dibuja ojos, una vez más, tenemos a SOP y tenemos a println. Que eventualmente desaparecerán. Observen entonces lo siguiente. Cada llamada a un método tiene sus propias variables locales. Cabello, ojos. La llamada a dibuja ojos tiene su propio parámetro formal, ojos. Entonces, las variables que están contenidas entre estos paréntesis o que sean declaradas entre estas llaves van a estar guardadas dentro del registro de esta llamada a método. Vamos a ver más adelante otros ejemplos donde el mismo método puede haber sido llamado varias veces, teniendo, por ejemplo, registros a dibuja ojos, pero podríamos tener dibuja ojo izquierdo, dibuja ojo derecho. No lo sé, podríamos mandar llamar varios al mismo tiempo y estar montados todos ellos dentro de la pila. Cada vez que nosotros los mandemos llamar, aunque volviéramos a llamar al mismo método, estaría llamado con diferentes parámetros. Por consiguiente, cada vez que yo lo mande llamar, voy a tener la información concreta dentro de su registro. Cada vez que termina la ejecución de un método, el registro es desmontado y junto con ese registro, absolutamente toda la información que había ahí. De esta manera, la computadora sabe exactamente qué variables tomar, con qué valores, en qué ocasión. Y si vamos leyendo lo que está ocurriendo con la pila desde abajo hacia arriba, observaremos entonces que este es el primer método que mandamos llamar, pero también el último que terminaremos de ejecutar. De ahí viene el nombre de esta estructura de datos que le llaman first in, last out o last in, first out. Primero en entrar, último en salir, o último en entrar, primero en salir. Bien, ahora veamos cómo se ve la ejecución de este programa. Estamos dentro de nuestra carpeta llamadas. Nuestro código está aquí. Observamos que estamos en el paquete funciones. Entonces tenemos aquí la carpeta funciones. Ya está compilado, pero bueno, solo vamos a recordar cómo se llama el comando java funciones nombre de nuestra clase dibujahumano.java. Y después de haber compilado lo podemos ejecutar con java funciones dibuja humano. Y aquí tenemos precisamente la estructura. Estando en el método main, queremos dibujar a un humano. Dentro de main mandamos llamar a la función dibuja humano, dibujando a Fred. Dibujando a Fred se compone de los siguientes: dibujar la cabeza, cabeza con, dibuja cabello, cabello castaño, dibuja ojos, ojos miel, dibuja torso, dibuja cadera, dibuja brazos, dibuja piernas. Y finalmente, nuestro humano ya está dibujado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las llamadas secuenciales dentro de un mismo método y aquí tenemos llamadas a funciones dentro de llamadas a funciones. Vamos a ver ahora entonces cómo está esto en la versión resumida.
Aquí tenemos simplemente un instante de lo que estábamos observando aquí. Tenemos que comenzamos nuestro programa con la ejecución a main. Después aquí tenemos un registro a dibujo a humano. Esto quiere decir que en este momento nos encontrábamos exactamente en esta línea. Dentro de dibujo a humano se mandó llamar a dibujo a cabeza. Quiere decir que estamos aquí. Dentro de dibujo a cabeza se mandó llamar dibujo a cabello. Quiere decir que estamos ejecutando entonces esta función. Y en cada uno de los casos tenemos los valores de las variables que recibimos como argumentos y tenemos también la línea a la que debemos regresar cuando hayamos terminado de ejecutar nuestro programa. Denle varias revisadas, esto tiene varios puntos interesantes y espero que pronto hagan sus preguntas al respecto.